Vamos aquí ahora a la entrevista, tenemos un invitado especial. Hemos traído a Jesse Rojo. Jesse Rojo es el director de Asuntos Hispanos de Philos Project. Así que primero damos los buenos días. Gracias, Jesse, por estar con nosotros. Era un feriado mucho más especial todavía, porque eso significa que no teníamos la oportunidad de irte por ahí a disfrutar temprano. Sí. Jesse es un dominicano radicado en Estados Unidos, hijo de padres dominicanos, que está involucrado en un movimiento mundial de los derechos humanos, especialmente para Medio Oriente. Exacto. Lo primero es preguntarte, ¿qué es Philos Project? Sí, Philos Project es una organización cristiana sin fines de lucro que aboga por los derechos humanos en el Medio Oriente. Y lo hacemos por diferentes iniciativas que lideramos en la región, pero también representamos causas humanitarias a nivel internacional. A la vez también trabajamos para capacitar o vamos a decir, en primer lugar, concientizar al pueblo, en mi caso, al pueblo latinoamericano, sobre lo que sucede allá en la realidad geopolíticas que existen actualmente, pero también para capacitar líderes futuros o jóvenes líderes, que lo hacemos por medio de un instituto de liderazgo que lideramos en los veranos, pero también por diferentes talleres de educación que tratamos de hacer con diferentes asociaciones de iglesias o líderes políticos en la actualidad también. El conflicto en Medio Oriente es de impacto mundial. Exacto. De paso, influye en costos de combustibles, influye en decisiones de seguridad mundial, también en política. Todo esto entonces los viene involucrando a ustedes en la parte humana, derechos humanos. Exacto. Me llama la atención lo del instituto. ¿En qué consiste? Ustedes hacen la capacitación de un grupo de jóvenes, ¿bajo qué formato? Lo tomamos 20 de los mejores, tenemos 2 ciclos, entonces en cada ciclo agarramos los 20 mejores jóvenes que apliquen para nuestro instituto. O sea, 40 jóvenes. 40 jóvenes en total, y los llevamos al Medio Oriente, los sacamos de su área de confort para injertarlo en una cultura, injertarlo en la cultura del Medio Oriente, exponerlo a los temas fundamentales de esta región, para trabajar también con una cercanía más íntima con el pueblo del Medio Oriente. ¿Y cuál es el objetivo? Una vez esos muchachos son capacitados, son una especie de embajadores de los derechos humanos. Sí. Eso los coloca en posiciones que ustedes luego determinan, o a partir de ahí, ¿cómo funciona? Sí, bueno, estamos apasionados para levantar a la próxima generación de líderes. Muchos de estos jóvenes regresan a sus países para empezar capítulos, para trabajar desde ya con las comunidades, con la iglesia, con sus gobiernos, con sus líderes sociales, pero otros también empiezan a trabajar al nivel gubernamental también, o al nivel social, liderando también iniciativas en las diversas partes. Porque termina siendo también como una especie de capacitación diplomática. Exacto, ¿verdad? sí. Una especie de capacitación diplomática. ¿Qué orientación tienen ustedes? ¿Son pro-israelíes? Porque hay tantas nacionalidades en conflicto en Medio Oriente. Cuando hablamos de Medio Oriente, lo que nos llega es prácticamente información bélica. Sí. Y es mucha gente liderando lo que entienden son sus propios derechos, sí. derechos de un grupo étnico y de otro. Sí. Me encanta esa pregunta, porque yo creo que parte del problema es que nos hemos enfocado o nos hemos amarrado a 2 narrativas principales, y usualmente la forma radical, que se asocian con el pro-Israel o el pro-palestino. Como organización no nos identificamos con esos términos. A mí me gusta usar un término que es cristiano y con mucho gusto te lo explicaría, pero es pro-imago Dei, que es la verdad de que cada ser humano es creado a la imagen de Dios, y eso ya le da una dignidad inherente a cada uno. Y yo creo que cuando empezamos desde ya con esa percepción, viendo la humanidad del otro lado, empezamos a abrirnos un poco más y ver que no solamente existen víctimas y villanos, sino existen, lo que me gusta decir, héroes, personas que exponen su vida para mejorar y extender su mano al otro lado. Tenemos la percepción de que los palestinos son terroristas, los judíos son radicales. Todo eso es lo que se ha vendido a nivel internacional en medio de una desinformación. Las culturas de esa zona no son muy desconocidas. Pero te quiero preguntar, en el enfoque de los derechos humanos hay una crisis terrible, tan grande en Medio Oriente que hay una migración masiva, la crisis de refugiados, y por ahí se va. Sí. Ustedes, ¿cómo han incidido en que la gente pueda tener mejores condiciones? ¿Qué tiempo lleva este proyecto y qué objetivos específicos tiene? Sí, bueno,
como le dije al principio, lideramos iniciativas en la región, iniciativas humanitarias. Entonces, tratamos de recaudar fondos, aporte financiero, donde podamos crear caravanas, por ejemplo, para cristianos iraquíes o minorías religiosas en el Medio Oriente, donde lo han perdido todo por la crisis de las guerras, del terrorismo que existe allá. Entonces, tratamos de ayudarlos a ellos, no solamente que vean como su única solución el estatus de refugiado, es decir, para que tengan que, además de perderlo todo, tener que asimilarse a una cultura nueva, aprender un lenguaje nuevo, muchos de ellos le van a decir, nosotros preferimos quedarnos aquí, ayúdanos a quedarnos aquí, a desarrollarnos y desarrollar nuestra comunidad. Entonces buscamos recaudar fondos, pero también apoyo político, porque se necesita crear una zona de seguridad para ellos vivir tranquilamente y empezar su vida nuevamente. Entonces, esas son las dos maneras principales que tratamos de ayudar a las personas en la actualidad, en la crisis que están enfrentando. Los palestinos que viven en Israel la pasan muy mal. Esa es por lo menos la percepción que tenemos. Sí. Ustedes que están en lo llano ahí, viendo ese campo de trabajo, ¿cómo lo interpretan y de alguna manera trabajan para empoderar a la gente? Bueno, sí. Vamos a decir que en realidad una pregunta como esa merece dos respuestas, un sí y un no, porque estamos hablando del 20% de la población del gobierno de Israel que es árabe y muchos de ellos se identifican como palestinos. Y hay condiciones difíciles para ellos, por supuesto, como puede existir en todos los países. Siempre hay situaciones raciales, situaciones de que los derechos que se le promete a la ciudadanía no siempre se implementa y existe esa dificultad en esta población. Sin embargo, a la vez estamos hablando de una población que sí tiene por lo menos la promesa de ejercer derechos que ellos no pueden ejercer en otros lugares. Y le puedo dar ejemplos como un periodista que yo conozco personalmente que siempre habla con nuestros grupos y nos dicen, mira, yo en momento dado puedo ir a mi gobierno, el gobierno de Israel, para decirle en qué yo estoy de desacuerdo con ellos y protestar en contra de las malas decisiones que ellos toman para mi pueblo. Pero yo no tengo ese mismo derecho para hacerlo en otro país del Medio Oriente. O sea, él puede dormir tranquilamente en Israel, pero no sería lo mismo para él en otros lugares. Y él ha enfrentado mucha persecución, de hecho, cuando ha podido compartir ese pequeño dato sobre el derecho que él puede ejercer en ese gobierno. Entonces, las condiciones son difíciles, pero no es la misma condición que viven los demás palestinos en otros lugares. Cuando mencionabas Israel, me llega a la mente que recientemente el mundo entero hizo causa común con dos congresistas que son de Medio Oriente y fueron insultadas de una forma grave por el presidente de Estados Unidos. Esas dos chicas intentaron recientemente entrar a Israel y se les negó la entrada. ¿Ustedes han visto esto? ¿Cómo lo califican? Yo pienso que es un atropello a los derechos humanos. Sí, como organización a nosotros nos apasiona llevar personas al Medio Oriente con los cuales estamos en desacuerdo con ellos, porque vemos que el diálogo es una herramienta muy efectiva para desarrollar soluciones reales y efectivas en la región. Entonces yo creo que vale la pena tener congresistas como Ilan y Tablit, voy a pronunciar su nombre mal, pero vale la pena para escuchar, aunque sabemos cuál sería su opinión. Ellos han sido muy públicos con sus opiniones sobre eso, pero creo que no sería mala idea poder abrir el diálogo y escuchar las diferentes opiniones que existen. Así también vamos a despedir a Jesse Rojo, que es el director del capítulo hispano de Philos Project. Empoderan a jóvenes en la formación de derechos humanos para Medio Oriente. Redes sociales para despedir. Philos Project y también Jesse Rojo. Así es. Vamos a una pausa comercial.